Me llamo Héctor Romero. Dentro me llamaban el maestro. No porque fuera listo, sino porque fui el que terminó enseñando a leer cuando ya no tenía nada más que dar. Entré a los 38. Salí a los 68. 30 años. En esos 30 años, vi morir a mi padre desde un teléfono de pago en un pasillo que olía a cloro y cigarro frío. Vi morir a mi madre de la misma manera, 14 años después. 2 llamadas, 2 auriculares fríos, 2 veces que el mundo se detuvo y yo seguí parado en el mismo pasillo sin poder hacer nada. Si me estás escuchando ahora mismo, escucha bien. El tiempo no espera que estés listo. Solo sigue. Y eso te lo digo yo, que lo aprendí de la peor manera que existe. 30 años. Cuando dices ese número en voz alta, la gente lo escucha y asiente, pero no lo entiende. Déjame ayudarte a verlo. 30 años es la distancia entre el hijo de 12 que dejé parado en la puerta de mi casa, mirando cómo me llevaban, y el hombre de 42 que vino a buscarme cuando salí. Son los años en que tu madre deja de pedirte que vayas a visitarla. No porque dejó de querer verte, sino porque aprendió que no tiene caso pedir lo imposible. Son los años en que todo lo que deberías haber hecho se convierte en todo lo que ya no puedes hacer. Y todo empezó con una sola decisión. Una que tomé en menos de 10 segundos y que tardé 30 años en terminar de entender. Antes de todo eso, yo era bodeguero. Administrador de almacén en una distribuidora de materiales de construcción en Bogotá, en el barrio Kennedy. Llegaba al full a las 6 de la mañana, hacía el inventario, supervisaba las entradas y salidas, firmaba los documentos. Un trabajo sin brillo, pero era mío. Tenía 2 hijos, Mateo, 12 años, serio como su abuelo, e Isabela, 9, que me esperaba con dibujos pegados en la puerta cuando llegaba del trabajo. Tenía a Cecilia, mi esposa de 14 años. Tenía a mis padres a 20 minutos de casa. Mi padre Rodrigo, albañil retirado, y mi madre Ana, que cocinaba sancocho los martes porque decía que el martes era el día más difícil de la semana y necesitaba ser el más caliente. Esa era mi vida, común, mía, y yo no la cuidé como debía. Lo que no veía era que yo llevaba años tomando decisiones chicas en la dirección equivocada. No grandes traiciones, cosas pequeñas. Quedarme callado cuando algo no estaba bien en el almacén. Firmar documentos sin revisar bien lo que firmaba porque ya era tarde y quería llegar a casa. Mirar para otro lado cuando el camión llegaba con más cajas de las que indicaba la orden de compra. No era ignorancia, era comodidad. La comodidad de alguien que necesitaba el trabajo, que tenía hijos que mantener, que se decía: esto no es problema mío. Yo solo firmo papeles. Esa comodidad me fue bajando el umbral de lo que era aceptable. Y cuando llegó la oferta de don Fermín, yo ya llevaba años entrenándome para decir que sí, sin saber que me estaba entrenando para eso. Un martes de octubre, 2 semanas antes de que todo cambiara, mi madre apareció en la puerta de la casa con una olla de sancocho. No había avisado. Llegó con la olla envuelta en una toalla para que llegara caliente, e Isabela le abrió la puerta y gritó: «¡La abuela!». Yo estaba por salir. Tenía que llegar al almacén a revisar un inventario que no cuadraba. Me senté a comer rápido, de pie casi mirando el reloj. Mi madre me sirvió. Me dijo que me veía delgado. Me preguntó si estaba durmiendo bien. Yo le dije que sí, que todo estaba bien, que tenía que irme. La besé en la mejilla. Cuando salí, me llamó desde la puerta: «Cuídate, mijo». Yo levanté la mano sin girar. Esa fue la última vez que entré a esa cocina libre. 2 semanas después, don Fermín me pidió que me quedara después del cierre. Era viernes, 5:30 de la tarde. Me dijo que quería hablarme de algo que
Nos convenía a los dos. Yo podría haberle dicho que tenía que irme, que Cecilia me esperaba, que los viernes eran de la familia. Tenía todas esas razones. En cambio le dije, bueno, 5 minutos, 5 minutos. Nos sentamos en su oficina. Me puso un sobre encima del escritorio. Me explicó lo que necesitaba. Que una vez por semana, los miércoles de noche, yo no estuviera mirando lo que llegaba a la bodega 4. Solo eso. No mover nada, no firmar nada, no preguntar nada, solo no estar. Me preguntó si podía hacer eso. Yo miré el sobre, era un sobre con dinero adentro. Y no me fui. Lo que pensé en ese momento, parado frente a ese sobre, es lo que más me ha costado aceptar. Pensé, esto no es mío. Yo solo dejo de ver. No estoy haciendo nada. Solo no estoy mirando algo que ya ocurre sin mí de todas formas. Pensé en los frenos del carro que Cecilia necesitaba arreglar. Pensé en los brackets de Isabela, que la dentista había dicho que eran urgentes. Pensé en mi madre, que necesitaba medicamentos que el seguro no cubría. Todo eso pasó por mi cabeza en menos de 10 segundos. La puerta de salida estaba ahí. Empujar el sobre de regreso y decir, no. La puerta tenía nombre. Dignidad. Yo la vi con toda claridad. Y elegí el sobre. Esa fue la primera decisión. La más pequeña. La que detonó todo lo que vino después. Los miércoles siguientes hice exactamente lo que don Fermín me había pedido. 4 miércoles. 8 miércoles. Al tercer mes, don Fermín me pidió que además firmara un documento de recepción de mercancía sin revisar el contenido. Solo firmar. Pensé, ¿ya hice lo otro? Esto no es diferente. La lógica de las decisiones malas funciona así. Cada una abre la puerta para la siguiente, y para cuando quieres parar, ya llevas demasiada inercia. La segunda puerta de salida estaba ahí. Dejar de firmar, hablar con don Fermín, decirle que hasta ahí llegaba. Yo la vi. Calculé que si me echaba atrás me despedirían y quedaría marcado en el sector. Así que seguí. No por valentía, por miedo. El miedo siempre suena a lógica cuando lo escuchas desde adentro. La tarde que llegó la policía, yo estaba en la bodega haciendo el inventario del mes. Eran las 3:45. Entró el primer agente por la puerta principal, luego 2 más por la lateral. No corrí. Me quedé parado entre las estanterías con el portapapeles en la mano y los miré venir. El agente me leyó los cargos mientras afuera, en el estacionamiento, Mateo esperaba en el carro. Lo había recogido del colegio ese mediodía, porque ese fin de semana teníamos un torneo en Cali. Yo se lo había prometido. Mateo estaba ahí, con su maleta de deporte, mirando hacia la bodega sin entender todavía lo que veía. Escuché los cargos, lo vi a través del vidrio, y supe que ese torneo no iba a ocurrir. Nada iba a ocurrir como lo había planeado. Si esto te está llegando, quédate. Lo que viene ahora es lo que más te importa escuchar. No lo que perdí, sino lo que aprendí y cómo sirve para ti. Dale like si crees que alguien que conoces necesita oír esto. Y suscríbete. Aquí hay más voces como la mía. Personas que pagaron precios que tú todavía puedes evitar pagar. Mi padre se llamaba Rodrigo Romero. Era albañil retirado, hombre de pocas palabras y manos que nunca aprendieron a estar quietas. Los domingos arreglaba cosas en la casa. Siempre había una bisagra suelta, una gotera, algo. Me enseñó a trabajar con las manos cuando yo era niño, no porque quería que fuera constructor, sino porque decía que un hombre que sabe hacer algo concreto nunca pierde el piso. Me llamaba cada domingo a las 9 de la mañana. Siempre el mismo saludo. ¿Cómo están los pelaos? Así llamaba a Mateo e Isabela. Los pelaos. Cuando le contaba algo de ellos, se reía con esa risa corta y seca que tenía, como si la alegría le diera pudor mostrarla entera.
Tardé décadas en entender cuánto peso tenía esa risa. Para cuando lo entendí, ya no la iba a escuchar más. En el año 8 de prisión, mi hermana Lidia me llamó desde el teléfono de la bodega de correspondencia. Eran las 11 de la mañana de un jueves. Yo estaba en el cubículo de la izquierda. Había 2 cubículos con teléfono de pago, separados por una mampara de madera con el barniz pelado. El fluorescente de arriba zumbaba y parpadeaba. Lidia me dijo que papá había tenido un infarto esa madrugada y que no lo habían podido reanimar. La línea tenía interferencia. Le pedí que lo repitiera. Lo repitió. La línea se cortó antes de que yo pudiera decir algo más que su nombre. Me quedé parado en el cubículo con el auricular en la mano escuchando el tono demarcado durante 2 minutos. No lloré. El llanto llegó más tarde, de noche, cuando apagaron las luces y ya nadie podía verme. Lo que me abrió algo adentro que todavía no he terminado de cerrar no fue la llamada de Lidia. Fue lo que llegó 2 semanas después en el correo. Isabela me mandó una foto de mi padre de su último cumpleaños. Él en la cabecera de la mesa, con una torta pequeña frente a él, mirando a la cámara con la expresión seria que tenía siempre para las fotos. Y en el sobre, de su letra de colegio, Isabela había escrito una nota de 4 líneas. La última decía: «El abuelo preguntaba por ti en cada visita, papá. Preguntaba por ti en cada visita. Él iba a ver a mis hijos, los hijos de su hijo preso, y cada vez preguntaba por mí. No la muerte». Eso fue lo que me destruyó. Saber que siguió buscándome hasta el final y yo nunca pude llegar. Cecilia se fue en el año 5. Me mandó los papeles del divorcio por correo, con una carta de 2 páginas que todavía guardo, aunque no la he vuelto a leer. No la culpo. Tenía 2 hijos que criar, una vida que sostener. Mi hermano Carlos dejó de visitarme después del año 10, sin explicación y sin despedida. Mateo siguió escribiendo, intermitente, hasta el año 15. Isabela fue la que nunca dejó de escribir. Una carta cada 2 o 3 meses, siempre con algún dibujo de sus hijos, que yo nunca conocí en persona. El tiempo en prisión se cuenta así: en cartas que se van espaciando, en voces que se van apagando, en cumpleaños que llegan como fechas en el calendario, sin que haya nada que festejar desde adentro y nadie que vea que tampoco hay nada que celebrar. Adentro los años no se sienten como años, se sienten como capas. El mismo recuento cada mañana a las 6, el guardia pasando lista, las puertas abriéndose en orden, el olor a café malo mezclado con el desinfectante del pasillo. La misma rutina durante 30 años. Mientras afuera Mateo terminaba el bachillerato, entraba a la universidad, se graduaba, se casaba. Todo eso llegó por carta, en párrafos cortos que le cabían en una hoja. Mi madre Ana perdió la movilidad de las piernas en el año 16. Me lo escribió Isabela sin drama, como noticia menor. La abuela ya no puede caminar bien, papá. La vi caminar por última vez el día de mi sentencia, en la sala del tribunal, cuando se levantó del asiento y se me acercó y me puso la mano en el pecho sin decir nada. En el año 3 de prisión me dieron un reloj plástico en la tienda del pabellón. De esos baratos, con correa de goma negra que a nadie le importaba mucho. Lo ajusté 2 minutos adelante desde el primer día. No sé exactamente por qué lo hice. Creo que era una forma de sentir que iba adelante de algo, que no me estaba quedando atrás de todo. Lo usé cada día durante 30 años. Cuando salí, todavía lo llevaba puesto. Todavía lo llevo. Corre 2 minutos adelante. Siempre. La ironía la entendí mucho después. Mientras yo usaba ese reloj para creer que iba adelante, afuera el tiempo se llevó a mi padre, se llevó a mi madre, se llevó 30 años que no vuelven. Un reloj adelantado no te da tiempo. Solo te muestra con más precisión lo que ya perdiste.
En el año 6 empecé a dar clases de lectura en el pabellón. No fue una decisión inspirada, fue práctica. Había un hombre de 54 años, Ernesto, que no sabía leer ni escribir y que necesitaba mandar una carta a su hija. Me pidió ayuda. Yo le escribí la carta. Luego me pidió que le enseñara a escribirla él mismo la próxima vez. Empecé a enseñarle. En 3 meses, Ernesto leyó su primera carta solo, en voz alta, con los labios moviéndose despacio sobre cada sílaba. Ese día entendí algo que no había entendido afuera, que la única forma de que el tiempo no te destruya es llenarlo de algo que construya. Adentro, eso era clases. Afuera se traduce en lo mismo. Cada día tiene horas que puedes llenar de construcción o de postergación, y solo tú decides cuál de las dos. La segunda lección llegó más tarde, en el año 16, cuando entendí por qué había dicho que sí al sobre de don Fermín. No fue por los brackets de Isabela ni por los medicamentos de mi madre. Esas fueron las razones que me di yo mismo para justificar una decisión que en el fondo ya quería tomar. La verdad es que yo llevaba años construyendo un umbral de comodidad que me permitía mirar para otro lado cuando convenía. Y cuando llegó el sobre, yo ya estaba entrenado para eso. Eso es lo que aprendí sobre las malas decisiones. No se toman de golpe. Se construyen en pequeños pasos previos que nunca se ven como decisiones, porque parecen solo hábitos. Cada vez que miras para otro lado cuando deberías mirar de frente, estás practicando la próxima mala decisión sin saber que la estás practicando. Esto es lo que nadie espera que diga. 30 años de encierro me dieron algo que los 38 años de vida libre no me dieron. Claridad. Adentro no había forma de distraerse de lo que uno era. No había trabajo urgente, no había deudas que pagar, no había lista de pendientes que postergaba. Solo tú y el tiempo y la pregunta de qué ibas a hacer con él. Y en esa pregunta, sin ninguna distracción posible, aprendí quién era. Descubrí que era curioso, que me gustaba aprender y enseñar. Descubrí que era más paciente de lo que había sido afuera. Descubrí que podía estar quieto sin destruirme. Eso no me lo dio la vida libre. Me lo dio el encierro. Y eso no lo hace bueno ni deseable. Solo lo hace el precio más caro que pagué por conocerme a mí mismo. ¿Cómo sirve eso para ti, que tienes libertad y tiempo? Así, tienes que llenar tus días de cosas que construyan antes de que el tiempo decida llenártelos de arrepentimiento. 3 preguntas concretas para empezar mañana. Primera, ¿qué estoy dejando para después que no debería estar dejando para después? No me refiero al trabajo, me refiero a las personas. La llamada que no hiciste, la visita que postergaste, la conversación que evitaste porque no era el momento. Segunda, ¿hay alguien en mi vida que me está buscando de alguna forma y yo no estoy respondiendo? Tu padre que llama cada domingo. Tu madre que llega con sancocho sin avisar. Tercera, ¿qué decisión pequeña estoy tomando hoy que me está entrenando para una peor mañana? Esas 3 preguntas. Hazlas hoy. No las guardes para después. 30 años mirando pasar el tiempo desde adentro te enseñan una sola cosa con una precisión que no tiene equivalente en ninguna otra experiencia. El tiempo no espera que estés listo. Solo sigue. Yo no estaba listo para que mi padre muriera en el año 8. No estaba listo para que mi madre muriera en el año 22. No estaba listo para que Mateo se convirtiera en adulto sin mí, para que Isabela tuviera hijos que yo solo conocí en fotos. No estar listo no detuvo nada. El tiempo no negocia, no avisa, no espera a que termines de prepararte. Avanza. Y las cosas que no hiciste cuando podías hacerlas se convierten en las cosas que ya no puedes hacer cuando finalmente estás listo. No hay ninguna lección que haya costado más que esa.
Y no hay ninguna que te importe más entender ahora. Pero ahora te hablo a ti. No al hombre que fui. A ti, que estás escuchando esto con tu teléfono en la mano o en el bolsillo o en la mesita de noche. Tú tienes algo que yo no tuve durante 30 años, la posibilidad de actuar ahora. Tú puedes abrir una puerta desde adentro. Tú puedes subir a un carro y manejar a la casa de tus padres esta tarde. No porque haya una razón especial, sino simplemente porque puedes. Tú tienes el nombre de alguien a quien llevas semanas sin llamar. Tú tienes una conversación que sabes que necesitas tener y que llevas meses postergando porque siempre hay algo más urgente. Yo desperdicié esa posibilidad una tarde de viernes en la oficina de don Fermín. Tú todavía la tienes. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más la vas a dejar pasar sin usarla? Tienes un teléfono que no necesita ficha, que no tiene 2 minutos de tiempo asignado, que no huele a cigarro frío y desinfectante. Tienes la posibilidad de llamar a tu padre a las 3 de la tarde de un martes sin ninguna razón, solo para saber cómo está. Tienes la posibilidad de ir a la casa de tu madre y comerte el sancocho que cocinó sin mirar el reloj. Tienes piernas que pueden llevarte donde necesitas estar, cuando necesitas estar ahí. Tienes la posibilidad de estar presente en el cumpleaños, en la cena, en la conversación que tu hijo quiere tener contigo, pero no sabe cómo pedirte. Todo eso que para mí es lo que más duele haber perdido. Tú lo tienes disponible ahora mismo, en este minuto. Y probablemente no lo ves porque es tan normal que se volvió invisible. Entonces te voy a pedir una sola cosa. Concreta. Hoy. Antes de que cierres este video, piensa en una persona a la que llevas tiempo sin llamar o sin visitar. No tienes que saber qué vas a decirle. Llámala de todas formas. No tienes que tener el momento perfecto. No existe el momento perfecto. Solo existe el momento en que decides actuar. Llámala hoy. Dile que pensaste en ella. Eso es todo. 3 palabras. Pensé en ti. Porque yo recibí una nota de mi hija que decía que mi padre preguntaba por mí en cada visita. Y lo único que pude hacer con esa información fue cargarla. Tú todavía puedes hacer algo con ella. Tú todavía puedes ser la persona que llama antes de que ya no quede nadie que espere tu llamada. Hazlo hoy, este minuto, antes de que el tiempo decida por ti. La lección de 30 años cabe en una frase: el tiempo no espera que estés listo para perder lo que amas. Nunca avisa, solo sigue. 3 cosas concretas para empezar mañana. Primera, identifique a una persona a quien llevas tiempo postergando, una llamada, una visita, una conversación, y ponle acción esta semana. No pronto, esta semana con fecha. Segunda, aprende a reconocer cuándo estás mirando para otro lado en lugar de mirar de frente. Esas pequeñas elecciones de comodidad son el entrenamiento para las decisiones más caras. Tercera, trata los días con las personas que amas como si fueran escasos, porque lo son, aunque no lo parezca. Los días son lo único que tienes y lo único que no puedes recuperar. Lo que hagas con ellos es lo que queda cuando el tiempo haya decidido todo lo que tú no decidiste a tiempo. Esta lección no es para ex-convictos. Es para cualquiera que haya dicho mañana la llamo, y ese mañana se haya convertido en el año que viene. Es para el que tiene a sus padres vivos y los visita poco. Es para el que tiene una conversación pendiente que lleva meses evitando porque no sabe cómo empezarla. Es para el que espera tener más tiempo antes de hacer lo que sabe que tiene que hacer. Mi prisión tenía rejas y recuento a las 6 de la mañana. La tuya puede no tener nada de eso y ser exactamente igual de efectiva. El trabajo que no termina. El teléfono que siempre suena a destiempo. El cansancio que siempre es real. Esas son las rejas invisibles. Y la diferencia entre tú y yo es que tú todavía puedes abrirlas desde adentro, ahora mismo.
antes de que el tiempo decida por ti. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que tienes que hacer. La pregunta es si lo vas a hacer hoy o si lo vas a dejar para mañana. Dime en los comentarios el nombre de esa persona a quien llevas tiempo postergando. No tienes que explicar nada más. Si conoces a alguien que está dejando que el tiempo decida por él, mándale este video. No como contenido, como aviso. Dale like si algo de lo que dije te movió algo por dentro. Y suscríbete. Aquí hay más personas que aprendieron a golpes lo que tú todavía puedes aprender gratis. Hay un libro que cambió la forma en que entiendo el tiempo. El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Lo encontrarás en la descripción. Me llamo Héctor Romero. El maestro. Salí hace 8 meses con una bolsa de plástico, un número de expediente y un reloj de goma que corre 2 minutos adelante y que aún así llegó tarde a todo lo que importaba. Lo sigo usando. No para recordar lo que perdí, para recordar que los días que me quedan todavía pueden llenarse de algo que valga. Mateo me llamó la semana pasada. Isabela viene a visitarme el próximo sábado con sus hijos, que voy a conocer en persona por primera vez. No recuperé 30 años. Pero tengo los que me quedan. Y eso que todavía tienes tú, que son más de los que yo tengo. No lo puedes desperdiciar. El tiempo no espera a que estés listo. Solo sigue. Decide tú primero, antes de que decida él.